felicidades, fracasada. Hemos terminado. Las palabras de Damián resonaron en el lujoso salón de la mansión, afiladas como fragmentos de cristal. Cayeron sobre un silencio repentino, solo para ser seguidas por una ola de risas contenidas y murmullos crueles de sus amigos ricos, de su familia perfecta. Mi familia. O la que yo había creído que era la mía. No lloré. No grité. El calor de la humillación se transformó en un hielo glacial que recorrió mis venas, solidificando mi columna vertebral. Me llamo Ximena Ríos. Durante años, fui la esposa invisible, el adorno mexicano en el árbol genealógico de una de las familias más antiguas de Madrid. Esa noche, en la fiesta de mi 35 cumpleaños, la fiesta que él había organizado no para celebrarme, sino para ejecutarme públicamente, mi mundo no terminó. El suyo, sin embargo, estaba a punto de hacerse cenizas. Con una calma que aterrorizó a quienes esperaban ver mis lágrimas, deslicé un pequeño sobre negro sobre la mesa. El pánico que floreció en sus ojos fue mi verdadero regalo de cumpleaños. Esta es la historia de cómo, en esa noche, reclamé mucho más que mi fortuna, reclamé mi nombre. Para entender la frialdad de mis actos, hay que comprender el fuego que los forjó. Un año atrás, en una de esas cenas dominicales que se sentían más como una inspección que como una reunión familiar, el recuerdo de mi padre ardió en mi interior con una furia silenciosa. Estábamos en el comedor principal de la mansión Ferrer, un espacio opulento con un tapiz del siglo XVII que cubría una pared entera. La luz de la araña de cristal se reflejaba en la plata pulida y en las copas de baccarat, pero no podía disipar la frialdad del ambiente. Beatriz Ferrer, mi suegra, me observaba por encima de su copa de vino con esa mirada que había perfeccionado, una mezcla de lástima y desdén. Dejó la copa sobre el mantel de lino con un suave tintineo. Y dime, Ximena, querida, su voz era seda empapada en veneno. ¿Cómo va ese trabajito tuyo? ¿Sigues llevando las cuentas de esas tienduchas? Antes de que pudiera responder, Damián, mi marido, soltó una carcajada condescendiente. Dejó su cuchillo de plata y me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Oh, mamá, no seas dura con ella. Ximena tiene un pasatiempo adorable. Es contable freelance. La mantiene ocupada, ¿verdad, cariño? Su mano se posó sobre la mía, un gesto que para el resto del mundo parecería afectuoso, pero yo sentí el peso de su control, el recordatorio constante de mi supuesta insignificancia. Lidia, su hermana menor, que nunca había trabajado un solo día en su vida, añadió desde el otro lado de la mesa, bueno, mientras no nos avergüence con sus clientuchos. Sonreí. Fue una sonrisa vacía, un mecanismo de defensa que había construido ladrillo a ladrillo durante 7 años de matrimonio. Pero mientras mis labios se curvaban, mi mente viajó a miles de kilómetros de distancia, a las calles soleadas de Guadalajara. Vi el rostro de mi padre, Ricardo Ríos, un arquitecto de un talento inmenso, un hombre que diseñaba edificios que parecían conversar con el cielo. Vi cómo su luz se extinguía día a día después de que su socio, su mejor amigo, le robara sus diseños, patentara sus innovaciones y lo dejara en la ruina. Murió con el corazón roto y con deudas que me persiguieron durante años. Esa noche, con el olor a humedad de nuestro pequeño apartamento y las cartas de los acreedores apiladas en la mesa, juré ante su retrato que nadie, nunca más, me robaría el fruto de mi trabajo. Nadie me arrebataría mi valor. Volví al presente, a la opulencia del comedor de los Ferrer. Miré a Damián, a Beatriz, a Lidia. Ellos no veían a una mujer. Veían un accesorio, una historia conveniente. La mexicana sin apellido que tuvo la suerte de casarse con su heredero. Me ayuda a sentirme útil, respondí finalmente, con una voz suave que ocultaba la tormenta en mi interior. Lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que esa misma mañana, mientras ellos dormían en sus camas de seda, yo había estado despierta desde las 5. No estaba revisando las cuentas de una tienducha. Estaba en una videollamada con un consorcio bancario en Zúrich. Estaba firmando digitalmente la última fase de la adquisición de la deuda hipotecaria del edificio que albergaba las oficinas centrales de Ferrer Corp. 15 millones de euros que ahora me pertenecían. Su imperio, su preciado legado,
ahora descansaba, sin saberlo, en la palma de mi mano. La mano de la mujer a la que llamaban inútil. Hubo un tiempo en que amé a Damián. O, al menos, amé la idea de él. Lo conocí en un programa de máster en Boston. Él era el heredero español, carismático y arrollador, con una ambición que parecía reflejar la mía. Yo era la becaria mexicana, la que tenía que trabajar el triple para demostrar que merecía estar allí. Su atención fue un bálsamo, su mundo una promesa. Creí en sus palabras, en la visión de un futuro que construiríamos juntos. Nuestro segundo aniversario de bodas fue el día en que esa ilusión comenzó a morir. Me despertó con el tacto frío de una caja de terciopelo azul en mi mejilla. Dentro, un collar de zafiros y diamantes brillaba con una luz casi obscena. Era exquisito, y sin duda, increíblemente caro. Para que el mundo vea que una Ferrer luce como debe ser, susurró Damián en mi oído, abrochando el cierre en mi nuca. Sus palabras no fueron un cumplido. Fueron una declaración de propiedad. No era para que te sientas hermosa o porque te amo. Era para que el mundo vea. Yo era un lienzo en el que él pintaba su estatus. Esa noche, me llevó a cenar al restaurante más exclusivo de Madrid. Durante toda la velada, no me preguntó por mi día ni por mis proyectos. Habló de sí mismo, de un acuerdo que estaba a punto de cerrar, de cómo había superado a un competidor, de la importancia del apellido Ferrer. Yo asentía y sonreía, mientras el peso del collar en mi cuello se sentía cada vez más como una cadena. «Sabes, Ximena», dijo mientras el camarero servía el postre, «eres increíblemente afortunada. Podrías haber vuelto a México, a lo que sea que hicieras allí. Pero ahora eres una señora. Tienes todo esto». Su gesto abarcó el restaurante, la ciudad, su mundo. Sentí una punzada, una mezcla de ira y tristeza. El recuerdo de mi padre volvió a mí. Él me había enseñado a valorar el ingenio, el trabajo duro, la integridad. Damián solo valoraba las apariencias. Le di las gracias por el collar, con una voz que sonó extrañamente distante a mis propios oídos. Lo que él no sabía es que ese mismo día, mientras él estaba en una de sus largas comidas de negocios, yo había estado en una reunión muy diferente. En mi bolso, junto a mi pintalabios y mi cartera, llevaba una carpeta de cuero. Dentro no había baratijas, sino el contrato de compra de viñedos de La Corona, una de las bodegas más prestigiosas y antiguas de La Rioja. Era una propiedad que el padre de Damián, antes de morir, había intentado comprar durante una década sin éxito. La familia propietaria, aristócratas en apuros, se negaron a vender a los nuevos ricos como los Ferrer. Pero sí le vendieron a Etelred Capital, una discreta firma de inversión suiza conocida por su respeto a la tradición y su absoluta confidencialidad. Una firma que, por supuesto, era mía. 8 millones de euros, transferidos desde una de mis cuentas en las Islas Caimán. Había pagado el viñedo con el que su padre soñaba con el dinero que yo había ganado mientras él me llamaba afortunada por llevar su apellido. Esa noche, mientras Damián dormía, me quité el collar de zafiros. No lo volví a usar nunca más. Lo guardé en el fondo de un joyero, junto con los restos de lo que una vez sentí por él. El amor se había vuelto amargo, pero la determinación, esa noche, se afiló como el acero. Mi verdadera vida comenzaba cuando cerraba la puerta de la mansión Ferrer a mis espaldas. 3 veces por semana, le decía a Damián que iba a visitar a una clienta en las afueras o que tenía una cita en mi estudio de contabilidad, una pequeña oficina que alquilaba como tapadera. Pero mi verdadero destino era un apartamento anónimo en el corazón del barrio de Salamanca. No era grande ni lujoso. Era funcional, moderno y, sobre todo, invisible. Nadie sabía de su existencia, excepto yo y mi abogado, Iker. Era mi santuario, mi centro de mando. Allí no era la señora Ferrer, era Etelred. Dentro, un sistema de 3 monitores dominaba una pared. En ellos, el panel de control de Etelred Capital mostraba en tiempo real el pulso de mi imperio secreto. Gráficos, flujos de datos, alertas de mercado. Parecía la cabina de un avión de combate financiero. Revisé la cartera de activos. El número en la esquina superior derecha de la pantalla principal era el que importaba.
Valor neto, 92.457.000 euro. 92 millones de euros. Una cifra que Damián, en sus sueños más salvajes de grandeza, no podría concebir. Una fortuna construida en silencio, euro a euro, a través de mi algoritmo de análisis predictivo de mercados inmobiliarios. Pero el dinero era solo una herramienta. El verdadero poder residía en la estructura. En la pantalla central, abrí un organigrama. Era una red compleja de empresas fantasma y fideicomisos, repartidos entre Delaware, Suiza y las Caimán. En el centro del diagrama, un nombre destacaba, Ferrer. Y de él salían 3 flechas rojas que apuntaban a 3 de mis entidades. La primera flecha indicaba la deuda hipotecaria de la mansión familiar en La Moraleja. Eran los dueños del ladrillo, pero yo era la dueña de la deuda. La segunda apuntaba al edificio de oficinas de Ferrer Corp en el Paseo de la Castellana. Un activo de 15 millones de euros cuya hipoteca yo había comprado al banco original con un descuento considerable. La tercera se ramificaba hacia los fondos fiduciarios que financiaban el lujoso estilo de vida de Lidia, sus viajes a Bali y sus bolsos de Hermès. Eran mis inquilinos, y no lo sabían. Llamé a Iker, mi abogado y único confidente en esta operación. Su rostro apareció en la pantalla en una llamada encriptada. Todo en orden, Iker. Todo en orden, Ximena. La cláusula de moralidad es hermética. La incluye en la renegociación de todas sus deudas. Es una obra de arte legal. Sonreí. La cláusula de moralidad. Mi arma secreta. Un pequeño párrafo enterrado en cientos de páginas de jerga legal. Estipulaba que cualquier acto comprobado de humillación pública, difamación o disolución matrimonial iniciada de manera hostil por parte de los prestatarios daría al acreedor, es decir, a mí, el derecho a reclamar el vencimiento inmediato de la totalidad de la deuda. Perfecto, dije. La póliza de seguro está en su sitio. Ahora solo queda esperar que no provoquen el incendio. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo harían. La arrogancia, como la gravedad, es una fuerza inevitable. Y Damián estaba a punto de caer. Y así llegamos a la noche de mi 35 cumpleaños. La mansión Ferrer bullía de actividad. Un catering carísimo servía ostras y champán. Una orquesta de cámara tocaba Vivaldi en un rincón del jardín. Había al menos 100 personas, pero yo no conocía a casi ninguna. No había ni un solo amigo mío, ni un solo familiar de México. Era la lista de invitados de Damián, una colección de banqueros, empresarios, aristócratas de segunda y mujeres con rostros tan estirados como sus cuentas bancarias. Yo llevaba un sencillo vestido de seda negro. Era elegante, pero discreto. A mi lado, Lidia lucía un vestido de lentejuelas doradas que gritaba mírame. Ximena, querida, dijo con una sonrisa falsa, ese vestido es, muy tú. Tan modesto. Forcé una sonrisa. Gracias, Lidia. Intento no competir con el brillo de las joyas de la familia. Ella no captó la ironía. Simplemente se alejó, contoneándose, para unirse a un grupo de herederas ociosas. Me sentí como un fantasma en mi propia fiesta. Observaba a Damián moverse por la sala como un rey en su corte. Reía, daba palmadas en la espalda, aceptaba cumplidos con una falsa modestia que me revolvía el estómago. Cada sonrisa, cada gesto, era una actuación. Una actuación que yo había financiado en secreto. Me serví una copa de champán y me refugié cerca de la biblioteca. Desde allí, vi cómo se acercaba a Damián un hombre mayor, canoso, con la piel curtida por el sol de los campos de golf. Era Fernando de la Torre, un viejo rival de la familia Ferrer en el sector inmobiliario. De la Torre le dio a Damián una palmada en el hombro, un poco más fuerte de lo necesario. Ferrer, dijo con una voz grave, su mirada recorriendo la opulenta decoración, los invitados, la abundancia. Debo admitir que me sorprendes. Mantener todo este espectáculo en los tiempos que corren. Tu padre estaría orgulloso. O quizás asustado. Debes de estar haciendo malabares para mantener todo esto a flote. Vi como una sombra cruzaba el rostro de Damián. La insinuación, por sutil que fuera,
Había dado en el blanco, en su más profunda inseguridad. La de no estar a la altura de su apellido. La de ser un fraude. Damián forzó una risa. No te preocupes por nosotros, Fernando. Los Ferrer siempre caemos de pie. Sabemos cómo gestionar nuestros activos, y cómo deshacernos de nuestros pasivos. Al decir la palabra pasivos, sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. Y en esa mirada, vi la decisión que había tomado. El comentario de la Torre no había sido una ofensa. Había sido el catalizador. Necesitaba demostrar su poder, su control. Y yo iba a hacer el sacrificio en su altar de ego. El frío en mis venas se intensificó. La orquesta empezó a tocar una nueva pieza, pero para mí, la música se había detenido. Solo quedaba el inminente estruendo de la colisión. Damián esperó el momento perfecto. Cuando los camareros terminaron de servir el postre, un coulante chocolate con corazón de frambuesa, golpeó suavemente su copa de champán con un tenedor. El tintineo cristalino silenció las conversaciones al instante. 100 pares de ojos se volvieron hacia él, el anfitrión, el patriarca en ciernes. Se puso de pie, con una sonrisa ensayada en los labios. La luz de la araña se reflejaba en su reloj de oro, un Patek Philippe que, irónicamente, yo le había regalado en su último cumpleaños, comprado con los beneficios de una de mis primeras inversiones. Amigos, familia, comenzó, su voz proyectándose con una confianza que erizaba la piel. Gracias a todos por venir esta noche a celebrar una ocasión especial. Un cumpleaños. Hizo una pausa dramática, dejando que la palabra flotara en el aire. Los cumpleaños son momentos de reflexión, continuó, paseando la mirada por la sala antes de clavarla en mí, sentada al final de la larga mesa principal. Nos hacen pensar en el pasado, pero sobre todo, en el futuro. Y mi futuro, el futuro de la familia Ferrer, requiere visión, audacia, y la valentía de dejar atrás el peso muerto que nos impide volar más alto. El aire se volvió denso. Podía sentir las miradas curiosas y maliciosas saltando de él a mí. Beatriz, su madre, me miraba con una expresión de triunfo apenas disimulado. Sabía lo que venía. Probablemente lo había ayudado a planearlo. Damián caminó lentamente hacia mí. Cada paso era medido, teatral. Se detuvo a mi lado, pero no me miró. Se dirigió a la audiencia. Durante 7 años, esta familia ha sido generosa. Hemos ofrecido un hogar, un nombre, un estilo de vida que algunos solo pueden soñar. Su voz goteaba una falsa magnanimidad que me provocó náuseas. Pero toda inversión debe dar sus frutos. Y cuando una inversión resulta ser un fracaso, un líder debe saber cortar las pérdidas. Y entonces, se giró y me miró. La sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una mueca de desprecio puro. Se inclinó, su rostro a centímetros del mío, y pronunció la sentencia, en un susurro lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Felicidades, fracasada. Hemos terminado. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un silencio sepulcral. Y luego, la primera risa. Fue Lidia. Una risa aguda y burlona que rompió el hechizo, dando permiso a los demás para unirse. Murmullos, sonrisas condescendientes, miradas de falsa piedad. Era un circo, y yo era la atracción principal. Pero la humillación no había terminado. Damián metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de smoking y sacó un sobre blanco. Lo dejó caer sobre mi plato de postre, manchando el borde con chocolate. Aquí tienes un cheque de 10.000 euros, dijo, ahora en voz alta para que todos lo escucharan. Considera esto tu finiquito. Una pequeña muestra de la generosidad Ferrer. Buena suerte encontrando algo mejor. Se dio la vuelta, regresando a la cabecera de la mesa entre las felicitaciones y las palmadas en la espalda de sus amigos. Había hecho su jugada. Había reafirmado su poder. Había demostrado quién mandaba. Me quedé inmóvil, mirando el sobre manchado. 10.000 euros. El precio que le ponía a 7 años de mi vida. La gota no había colmado el vaso. Había reventado la presa. En ese instante,
Todo el amor que alguna vez sentí, toda la esperanza, toda la paciencia, se evaporó. Solo quedó un desierto helado. Y en ese desierto, una sola idea, clara y afilada como un diamante, la aniquilación. No hubo lágrimas. El SOC se había transformado en una claridad cristalina. Era como si el mundo se hubiera ralentizado, cada sonido, cada gesto, amplificado y nítido. Mientras Damián aceptaba los elogios de su corte de aduladores, yo me convertí en un observatorio de calma en el epicentro del huracán. El recuerdo de mi padre, no como una víctima sino como una advertencia, me dio la fuerza que necesitaba. Su ruina me enseñó que la verdadera armadura no es el dinero, sino el control, la previsión y la protección legal de tu propio ingenio. Y yo había pasado los últimos 3 años forjando la mía. Con un movimiento lento y deliberado, deslicé mi mano por debajo de la mesa hasta mi bolso de noche. Mis dedos, firmes y sin un atisbo de temblor, encontraron la superficie fría de mi teléfono. Lo saqué discretamente, manteniéndolo oculto bajo el mantel. Desbloqueé la pantalla con mi huella dactilar. No navegué por menús ni busqué entre aplicaciones. Mi pulgar fue directamente a un icono discreto y gris en la pantalla de inicio, sin nombre, solo un simple cuadrado. Al tocarlo, la pantalla se volvió negra, y en el centro apareció una sola frase en letras blancas y austeras. Protocolo Némesis. Debajo de la frase, un único botón virtual, de un rojo intenso, parpadeaba suavemente, como un corazón esperando una orden. Levanté la vista por última vez. Vi a Damián levantando su copa, brindando con sus amigos. Vi la sonrisa triunfante en el rostro de Beatriz. Vi a Lidia susurrando y riendo con sus amigas mientras me señalaban. Grabé esa imagen en mi memoria. El tableau de su arrogancia. Y entonces, con la misma determinación con la que mi padre una vez trazó los planos de sus edificios, presioné el botón rojo. No hubo sonido, ni vibración. Solo la pantalla cambiando para mostrar una nueva palabra en letras verdes. Ejecutando. Cláusula de moralidad activada. El plan, mi obra maestra de estrategia financiera y legal, era ahora irreversible. Los algoritmos que yo misma había programado estaban enviando las órdenes. Los contratos que yo había diseñado estaban desplegando sus consecuencias. La tormenta perfecta, gestada durante 3 años en la sombra, acababa de ser desatada. Guardé el teléfono. La adrenalina cantaba en mi sangre, no como pánico, sino como una sinfonía de poder controlado. Me puse de pie. En mi silla, junto a mi bolso, había un elegante sobre de cartulina negra. Lo había traído conmigo, esperando, rezando para no tener que usarlo nunca. Pero ellos habían tomado esa decisión por mí. Lo cogí. El papel se sentía pesado en mi mano, pesado con el peso de la justicia. Y comencé a caminar. El salón enmudeció cuando me puse de pie. Las risas se ahogaron, las conversaciones se extinguieron. Cada par de ojos en esa habitación, 100 pares de ojos, me siguieron mientras caminaba por el lateral de la larga mesa. Mis tacones producían un sonido rítmico y decidido sobre el suelo de mármol, el único sonido en un mar de silencio expectante. No miré a nadie. Mi objetivo era el hombre sentado en la cabecera de la mesa, el rey de la fiesta, mi verdugo. Damián me observaba acercarme, una expresión de confusión y fastidio en su rostro. Probablemente esperaba una escena, gritos, súplicas. No esperaba la serenidad de una depredadora que se acerca a su presa ya acorralada. Llegué a su lado. No dije nada. Simplemente extendí la mano y coloqué mi sobre negro justo encima de su cheque manchado de chocolate. El contraste era poético, su insulto blanco y sucio, mi sentencia negra e inmaculada. Él miró el sobre, luego a mí, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto, Ximena? ¿Más drama? Me incliné ligeramente, no en sumisión, sino para que solo él y los más cercanos pudieran oírme, mi voz tan tranquila y fría como la superficie de un lago helado. Antes de que celebres, Damián, comencé, cada palabra pronunciada con una precisión quirúrgica, quizás deberías hacer algunas llamadas. Levanté la vista y miré directamente a Beatriz y Lidia, que nos observaban con curiosidad.
Explícale a tu madre por qué el banco va a embargar esta mansión mañana al amanecer. Explícale a tu hermana por qué sus fondos fiduciarios acaban de evaporarse. Finalmente, mis ojos volvieron a Damián y vi la primera semilla de pánico brotar en los suyos. Y explícales a tus socios, mi voz bajó a un susurro letal, porque la empresa que heredaste, la joya de la corona de los Ferrer, ahora es, legalmente, mía. Me erguí, dándole una última mirada. El pánico en tus ojos, concluí, ese es mi verdadero regalo de cumpleaños. Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, dejando tras de mí un silencio tan profundo y pesado que parecía tener entidad física. La bomba había sido entregada. Solo era cuestión de segundos antes de que la onda expansiva los alcanzara a todos. Estaba a solo unos pasos de las grandes puertas dobles del salón cuando comenzó la sinfonía. El primer sonido fue agudo, electrónico, perforando el silencio. Fue el teléfono de Damián, sobre la mesa. La pantalla se iluminó con la vista previa de un correo electrónico. Aunque estaba lejos, pude imaginar el asunto en letras rojas, urgente, notificación de ejecución de préstamo comercial. Damián lo ignoró, todavía aturdido por mis palabras, pero el sonido había roto el hechizo. Un tono de llamada clásico, estridente. Era el móvil de Beatriz, en su bolso de Chanel. Rebuscó en él con manos temblorosas. Vio el identificador de llamada y frunció el ceño. Era el abogado principal de la familia, llamando a las 11 de la noche de un sábado. Eso nunca era una buena señal. Ahora era una cascada. El sonido de docenas de teléfonos recibiendo notificaciones al mismo tiempo. Un murmullo de confusión y alarma comenzó a extenderse por la sala como una mancha de aceite. Los invitados se miraban unos a otros, sacando sus móviles. Este fue el sonido del teléfono de Lidia. Lo miró con el ceño fruncido. Era un mensaje de texto de su gestor de fondos privados. Pude leer su rostro mientras sus labios formulaban las palabras en silencio. Alerta, sus fondos han sido congelados por orden del acreedor principal. Su rostro, normalmente bronceado y radiante, palideció hasta adquirir un tono ceniciento. Abrí una de las puertas del salón justo cuando el caos comenzaba a organizarse. Damián, ¿qué demonios está pasando?, gritó uno de sus socios, un hombre corpulento con un bigote ridículo. Se puso de pie, agitando su teléfono. Acabo de recibir un email de una empresa llamada Etelred Capital diciendo que han asumido el control de la deuda de Ferrer Corp. ¿Es una broma? La mención del nombre Etelred fue la chispa que encendió la pólvora. Damián, finalmente reaccionando, cogió su teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el email. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al terror puro. Beatriz, mientras tanto, había respondido a su llamada. ¿Cómo que la hipoteca ha sido ejecutada? Eso es imposible. Pagamos religiosamente. Su voz, normalmente controlada y aristocrática, era ahora un chillido agudo. En medio del creciente pánico, vi a Damián levantar la cabeza. Sus ojos, desorbitados, me buscaron a través de la sala. Me encontró justo cuando estaba a punto de salir. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya, ya no había arrogancia, ni desprecio. Solo una pregunta silenciosa y aterradora, ¿cómo? Le dediqué una pequeña y fría sonrisa. Y salí del salón, cerrando suavemente la puerta tras de mí, dejando que se ahogaran en la tormenta que yo había creado. El sonido de sus gritos y su pánico fue la música más dulce que había oído en años. Caminé por el largo pasillo de mármol, alejándome del caos. No corrí. Mis pasos eran tranquilos, medidos. Cada eco de mis tacones sobre el suelo pulido era una nota en mi canción de libertad. Junto a la entrada principal, un camarero me ofreció mi abrigo con ojos asustados. Debía haber oído los gritos. Asentí, le di una propina generosa y salí a la fresca noche madrileña. Mientras esperaba que el aparcacoches trajera mi coche, un discreto Audi que yo misma había comprado, no el Jaguar que Damián insistía en que condujera, me permití escuchar por última vez. A través de las ventanas del salón, ahora veía un torbellino de figuras gesticulantes.
Y oí la voz de Damián, rota por el pánico, gritando a través de su teléfono. No me importa quiénes sean, demándalos. Quiero saber quién coño es a Etelred Capital ahora mismo. Me subí a mi coche justo cuando llegaba. No lo encendí de inmediato. Saqué mi propio teléfono y abrí una aplicación que me daba acceso a los micrófonos de seguridad que había instalado discretamente en la biblioteca de la mansión hacía 6 meses, con la excusa de actualizar el sistema de Wi-Fi. La voz que escuché no era la de Damián, sino la de su abogado, a través del altavoz del teléfono de Damián. La estática no podía ocultar el temblor en su tono. Damián. Dios mío, Damián, he revisado los registros corporativos de la matriz en Suiza. Es una estructura increíblemente compleja, casi impenetrable. Ve al grano, Ramiro, ladró Damián. Hubo una pausa, un trago de saliva audible. La beneficiaria final, la única propietaria de todo el conglomerado de Etelred Capital, está registrada bajo el nombre. Otra pausa, esta vez cargada de una incredulidad total. Ximena. Ximena Ríos. Se hizo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que pareció durar una eternidad. Y luego, el abogado añadió el golpe de gracia, su voz apenas un susurro aterrorizado, y, Damián, la cláusula de moralidad que firmaste en la renegociación de la deuda, es completamente legal. Es irrefutable. Con tu declaración pública de esta noche, ella lo ha activado todo. Nos ha atrapado. Os ha quitado todo. Escuché el sonido de un teléfono estrellándose contra una pared. Arranqué el motor. Mientras me alejaba de la mansión, viendo cómo las luces de la fiesta se convertían en un borrón en mi espejo retrovisor, una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era de tristeza. Era de alivio. El fantasma de mi padre por fin podía descansar en paz. Y yo, por primera vez en 7 años, podía empezar a vivir. Pasó una semana. Una semana de glorioso silencio por mi parte y de frenético y ruidoso colapso por la suya. Me instalé en mi nuevo hogar, un ático minimalista en la Gran Vía con vistas panorámicas de la ciudad que ahora sentía como mía. Mi teléfono principal, el que ellos conocían, estaba apagado en un cajón. Mi vida ahora transcurría a través de líneas seguras y correos electrónicos encriptados. Desde mi fortaleza de cristal, observaba las réplicas del terremoto. Las noticias en los periódicos financieros hablaban de la misteriosa implosión de Ferrer Corp. Vi fotos de paparazzi de Beatriz saliendo de la mansión con cajas, su rostro una máscara de furia y humillación. Supe por Iker que Lidia había tenido que volver de sus vacaciones en las Maldivas en clase turista. Y entonces, una mañana, el portero de mi edificio me llamó. Señora Ríos, hay un hombre aquí abajo. Dice llamarse Damián Ferrer. Insiste en verla. Dice que es su marido. Ex marido, Antonio, le corregí con calma. Y no lo esperaba. Déjelo subir. Esperé junto a la puerta. Cuando se abrió el ascensor, vi a un hombre que era apenas una sombra del que había conocido. El traje de diseño estaba arrugado, como si hubiera dormido con él. Llevaba una barba de varios días y sus ojos, antes brillantes de arrogancia, estaban hundidos y enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de alcohol. Olía a desesperación. Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Se quedó de pie en medio de mi salón, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y resentimiento. Así que aquí es donde te escondías, dijo, su voz ronca. Con mi dinero. Te equivocas, Damián, respondí, sirviéndome una taza de té. Esto lo compré con mi dinero. El dinero que gané mientras tú jugabas a ser un magnate con el mío. Se pasó las manos por el pelo. La fachada de ira se desmoronó, revelando al hombre asustado que había debajo. Ximena, por favor. Tienes que parar esto. Mis padres han perdido la casa. Lidia está destrozada. La empresa se ha ido. Todo se ha ido. No, le corregí de nuevo. No se ha ido. Simplemente ha cambiado de dueño. Ahora me pertenece a mí, la mujer a la que llamaste fracasada. Se acercó a mí, sus ojos suplicantes.
Por un momento, casi me recordó al joven del que me enamoré en Boston. Casi. Fue un error, ¿vale? Estaba presionado, bebí demasiado. Dije cosas que no sentía. Podemos arreglarlo. Retira las demandas, devuelve lo que es nuestro. Volveremos a ser lo que éramos. Solté una risa. Fue un sonido seco, sin alegría. ¿Lo que éramos? ¿Quieres que vuelva a ser tu esposa invisible, tu contable secreta, tu coartada? ¿Quieres que vuelva a sonreír mientras tu familia me trata como a una criada? ¿Eso es lo que quieres, Damián? Él retrocedió, sin palabras. Verás, continué, dejando mi taza de té, el error no fue lo que dijiste esa noche. Ese fue solo el síntoma. El error fue pensar que yo era estúpida. El error fue subestimarme. Durante 7 años, me viste, pero nunca me miraste. Oíste mis palabras, pero nunca me escuchaste. Caminé hacia la gran ventana, dándole la espalda. Tú no me diste nada, Damián. Tú tomaste. Tomaste mi trabajo, mi lealtad, mis ideas, y creíste que al final podías tomar mi dignidad y desecharme como un pañuelo usado. El error no fue mío al construir un imperio. El error fue tuyo al pensar que yo era simplemente parte de la decoración. Me giré para enfrentarlo, mi voz ahora firme como una roca. Ahora, por favor, sal de mi propiedad. Sus ojos se llenaron de una furia impotente. La desesperación se convirtió en veneno. No te saldrás con la tuya, Ximena. Te destruiré. Te lo juro. Ya es tarde para eso, dije, abriendo la puerta. Tú ya te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de estar fuera del alcance de la explosión. Salió, tropezando con sus propias amenazas vacías. Cerré la puerta y el silencio del ático me envolvió de nuevo. No sentí triunfo. Ni siquiera sentí paz. Solo sentí el vacío que deja una guerra cuando por fin ha terminado. Un mes después, el vacío comenzó a llenarse. No con ruido, sino con propósito. La empresa formalmente conocida como Ferrer Corp fue desmantelada. Vendí los activos no estratégicos, reestructuré la deuda y la rebauticé. La nueva sede no estaba en el antiguo y ostentoso edificio del Paseo de la Castellana. Elegí un espacio moderno, lleno de luz y tecnología, en el distrito financiero de Asca. En la puerta de cristal esmerilado, un nuevo nombre brillaba en letras de acero pulido, Ríos Equity. Mi nombre. El día de la inauguración, mi primera visita no fue un inversor ni un banquero. Fue una mujer menuda con una mirada inteligente y una grabadora en la mano. Se llamaba Gala Montes, una de las periodistas de investigación más respetadas de El Confidencial. Había llegado hasta mí a través de Iker, a quien le había hecho llegar un dossier anónimo con pruebas irrefutables, extractos bancarios, registros de patentes a mi nombre de soltera. Correos electrónicos internos de Ferrer Corp donde se atribuían mis estrategias a Damián. Nos sentamos en mi nueva oficina, con las paredes aún oliendo a pintura fresca. Le conté mi historia. No la versión sensacionalista, sino la verdad, la historia de una mujer que amó, que trabajó en la sombra, que fue traicionada y que, finalmente, decidió reclamar lo que era suyo. El artículo se publicó una semana después. Ocupó 3 páginas en la sección de Economía del Domingo. El titular era una obra de arte, el jaque mate de la reina silenciosa, como Ximena Ríos redefinió el poder en Madrid. El artículo no solo contaba mi historia, sino que la respaldaba con datos, entrevistas a antiguos profesores míos del MIT que confirmaban la originalidad de mis algoritmos. Y análisis financieros que demostraban que el crecimiento de Ferrer Corp coincidía exactamente con mi llegada a la familia, y su colapso con mi partida. El impacto fue sísmico. El apellido Ferrer, antes sinónimo de éxito, se convirtió en una advertencia sobre la arrogancia y el fraude. Damián, enfrentado a investigaciones por fraude a los inversores, desapareció del ojo público. Esa tarde, sentada en mi escritorio, con el periódico extendido frente a mí, coloqué a su lado una vieja fotografía enmarcada. Era una foto de mi padre, de pie frente a su primer gran proyecto, un centro cultural en Guadalajara. Tenía una sonrisa llena de orgullo y esperanza.
la misma sonrisa que le robaron. Miré su rostro, y luego el titular del periódico. «Lo conseguimos, papá», susurré. «Se ha hecho justicia». No era solo por el dinero o el poder. Era por él. Por cada noche que pasó en vela dibujando, por cada idea brillante que nunca llegó a patentar, por la dignidad que le fue arrebatada. Ryosei Kitty no era solo mi empresa, era su legado. Un legado construido no sobre la cuna, sino sobre el intelecto. Un recordatorio de que el verdadero valor no se hereda, se crea. Y yo acababa de empezar a crear el mío. Hoy, mientras miro por la ventana de mi oficina el horizonte de Madrid, a veces pienso en esa noche. La noche en que la mujer invisible se convirtió en una fuerza imparable. Damián y su familia perdieron su fortuna, sí. Pero lo que realmente perdieron fue la ilusión de su propia grandeza, un castillo de naipes construido sobre mis cimientos. He oído que Beatriz ahora vive con una prima en una ciudad pequeña, lejos de los círculos sociales que tanto valoraba. Lidia trabaja como dependiente en una boutique de lujo, vendiendo los mismos bolsos que antes coleccionaba. Y Damián, la última vez que supe de él, estaba intentando lanzar una pequeña consultora, usando su apellido como último vestigio de un poder que ya no existe. No siento placer en su caída. Siento una especie de justicia poética. Me pregunto si alguna vez entenderán que su verdadero error no fue despreciarme, sino no valorar el trabajo, la lealtad y la inteligencia que tenían justo delante de ellos. Mi trabajo ahora en Ryosei Kitty es encontrar y financiar a otros como yo, mentes brillantes, especialmente mujeres, que han sido subestimadas o marginadas. Busco el talento oculto en las sombras, porque sé por experiencia que ahí es donde a menudo reside el mayor poder. No se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de reescribir las reglas. De demostrar que el cerebro siempre será más valioso que el apellido. Ellos intentaron borrarme de la ecuación, así que me convertí en la ecuación. Mi venganza no fue un acto de odio, sino un acto de creación. Creé un nuevo futuro para mí a partir de las ruinas del pasado que ellos mismos demolieron. Pero ahora les pregunto a ustedes. ¿Fue justicia o fue una venganza demasiado fría? ¿Hay un punto en el que la balanza se inclina demasiado? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?